Hola, estamos muy emocionadas de estar en otro episodio de Lo de Adentro Importa. Agradecidas con Toms of Maine por confiar en este proyecto y por seguir hablando de cómo cuidar a nuestro planeta. Creo que ya entendimos qué era el cambio climático, el efecto invernadero, qué podemos hacer con nuestros desechos y la basura, pero ahora nos queremos ir a algo que a mí me parece es lo más fácil. Lo más fácil a lo mejor en teoría, lo más difícil quizá en la práctica, pero son los pequeños cambios que podemos hacer desde nuestra casa. Entonces estén listos porque les vamos a pasar muchos tips y muchas ideas de todo lo que podemos empezar a hacer para cambiar nuestra rutina y nuestros hábitos diarios. Creo que como dijo Leti, este es uno de los cambios a lo mejor más complicados, pero es sobre el que más tenemos poder porque son la forma en la que hacemos todas las cosas y donde pasamos más tiempo, que es en nuestra casa y en nuestras rutinas diarias de alimentarnos, de belleza, de cómo nos bañamos. Entonces, bienvenidos a un capítulo más y estamos listos para aprender con ustedes. Para ponerlo de forma más científica, y les juro que son los únicos términos rebuscados o complicados que vamos a usar en este capítulo, pero hay que entender nuestro impacto en la Tierra midiendo nuestra huella de carbono y nuestra huella hídrica. Estos dos indicadores nos muestran cuánto dióxido de carbono generamos y cuánta agua estamos gastando en todos los servicios y cosas que hacemos habitualmente. Existen en la red muchos cuestionarios que nos ayudan a dar un aproximado de nuestras emisiones y nuestros gastos en el agua. Lo padre de estos cuestionarios es que cuando los llenas, con preguntas muy sencillas te puedes dar cuenta cuántas tierras se necesitarían para que todos viviéramos de la misma manera en la que tú vives. Son como una serie de preguntas y por medio de las preguntas te lanza un indicador para que tú entiendas con esos hábitos de consumo, con esa manera en la que tú vives, cuántos planetas Tierra se necesitarían para poder sostener eso que tú haces. Entonces fue muy interesante. Nosotras, por ejemplo, que hemos ido cambiando nuestras prácticas en los últimos años, nos dimos cuenta que se necesitan, en mi caso, 8 planetas y medio para sostener mis prácticas. Entonces, esta es todavía una invitación más grande a hacer más cambios, porque con los hábitos que yo tengo hoy, no puede un solo planeta Tierra aguantarme. A mí y a todos los humanos que vivimos aquí. También creo que algo muy padre que salen en estos cuestionarios es la fecha en la que te acabaste los recursos. Entonces, creo que esto nos sirve para caer en conciencia que si todos vivimos el estilo de vida como nosotras dos, no nos alcanzaría. Entonces, está muy padre que hagan el cuestionario y que se den cuenta de esto para otra vez. Muchas veces todas las cifras y todo lo sentimos muy ajeno y esto hace aterrizarlo literalmente a tu propio estilo de vida. Les vamos a dar el acceso para que ustedes puedan descargar y puedan hacerse estas preguntas para su propio consumo, para entender ambas huellas. Y yo creo que lo que se preguntarán en este momento es ¿cómo empiezo? La Tierra en la que vivimos nos necesita. Nos necesita un poco más conscientes e informados. Creamos este podcast de la mano de Toms of Maine para aprender, entender y sobre todo tener un estilo de vida que ayude a que nuestro paso por el planeta sea sustentable y así volvernos parte de la solución y no del problema. Creo que lo más importante para empezar es que hagas un análisis a tus hábitos del día a día, qué actividades realizas y entonces que empieces a analizar qué hay detrás de esas actividades. Cuando te levantas, los productos que empiezas a usar, dónde empiezan y dónde terminan, de dónde tuvieron que llegar para estar finalmente en tus manos, cuántas veces los vas a usar, realmente vale o no la pena. Y entonces puedes empezar incluso a ver los ingredientes de los que están compuestas las cosas, son naturales, son marcas que hacen pruebas en animales, cuánto tiempo tienes la regadera prendida, por ejemplo. ¿Cómo te transportas en el día a día a tu trabajo? ¿Sería posible que tomaras una bicicleta, que caminaras, que compartieras el auto, que hicieras una ronda? Creo que si empezamos a hacer estas preguntas como de los hábitos que tenemos todos los días, ahí es donde existe la posibilidad y la oportunidad de empezar con estos cambios. Creo que otra cosa que también podemos analizar es, por ejemplo, el café y el té que tomamos, si es de lugares cercanos o es súper lejos y requiere muchísima logística e infraestructura para que llegue a nosotros, la comida que pedimos a domicilio, cómo viene empaquetado, cuánto plástico se está usando para transportarlo y así. Yo creo que cuando empieces a darte cuenta, a lo mejor una buena idea es apuntar tu rutina y de ahí irte poquito a poquito dando cuenta
cómo pudieras mejorarla y qué alternativas hay que te puedan ayudar a esto. También, como comentábamos el capítulo pasado, ¿dónde terminan? ¿Cuál es el lugar final de eso que estás consumiendo? Nuestros desechos, la basura, cuánta basura estás generando, nuestros hábitos de consumo alimenticio también. Hay que ser muy conscientes de cuánta agua y cuántos recursos naturales se requieren para que ese pedazo de carne o ese chocolate o ese alimento haya llegado a ti. Y sobre todo entender, para mí ha sido parte muy importante, todas las alternativas que existen hoy. Hace algunos años quizá no había otra opción. Consumías eso o consumías eso. Ahorita hay incontables opciones locales, sustentables, con ingredientes responsables, con prácticas responsables en las mismas empresas. Entonces, creo que como consumidor, nosotras y nosotros también tenemos un gran poder en este tipo de decisiones. Creo que otra cosa que también podemos empezar a hacer, como dice Leti, tener un poco más de conciencia y aplicar uno de los conceptos del cual hablamos muchísimo en el capítulo pasado, que es esta idea de rechazar. Una vez que estudies tu rutina, ve qué partes puedes empezar a eliminar completamente que no son tan necesarias, que tienen una alternativa, pero a lo mejor muchas ni te has dado cuenta que a lo mejor ya no las necesitas, para ir simplificando poquito a poquito tus rutinas. Y creo que es eso, al final darnos cuenta que con pequeños cambios y empezando a rechazar ciertas cosas que creíamos que necesitamos, pero que no es una realidad que necesitamos, ahí es donde hay un área de oportunidad enorme. Ahora que ya analizamos toda nuestra rutina, me gustaría que escucháramos esto que comparte Charlotte Broom, ambientalista, e Itzel Morales, Climate Leader Engagement Coordinator. El primer cambio que puedes hacer es separar tus residuos. Separa tu basura. Abre tu bote de basura y di, ok, esta lata, ok, las latas se pueden reciclar, la voy a separar. Esta botella de PET, esto se puede reciclar. Y así vas identificando qué residuos tienes y de esa forma puedes, 1, darte cuenta de lo que estás produciendo y 2, separarlo para por lo menos llevarlo a reciclar y ya dices, ok, estos frijoles en lata, bueno, puedo comprarlos a granel. Empiezas a ver alternativas. Una vez que identificas tu basura, puedes hacer esos cambios, arma tu centro de acopio chiquitito en tu casa, que todo esté limpio, lavado y seco para que no te corran, porque es todo un tema tener residuos en el hogar para poder llevarlos a reciclar. Y también uno muy importante es empezar tu composta. Hay muchos tipos de composta diferente. Hay compostas más chiquitas para los que viven en un depa, hay compostas un poquito más grandes que pueden ir al aire libre, pero se trata de investigar y de tratar de hacer lo mejor haciendo tu composta, separando tus residuos. Otra cosa que puedes hacer en tu casa es esperarte a que se terminen tus productos para después empezar a comprar nuevos. Porque también otra idea errónea es, ¿sabes qué? Ya quiero ser eco-friendly, tiro todo y empiezo desde cero a ser eco-friendly. Pues no es el caso. El chiste es, si ya tengo mi botella de shampoo, bueno, me la acabo y ya cuando se acabe puedo ir pensando en más alternativas. Es muy importante. Si tienes el gran privilegio de tener un jardín, deja una parte de él libre, salvaje, que crezcan las plantas que son de tu comunidad, porque esas florecitas pequeñitas que quizás a veces consideramos que son maleza, son alimento para los polinizadores. Ese sería uno, cuidar nuestros jardines y la biodiversidad que hay en nuestras comunidades. Otro sería definitivamente hacer composta con tus residuos orgánicos. Eso también es sumamente importante. Y hay una que siempre creo que no la valoramos lo suficiente, es dejar de desperdiciar alimentos. Si los desperdicios de alimentos fueran un país, sus emisiones serían tan grandes que irían después de Estados Unidos y de China. Entonces, solo con dejar de desperdiciar alimentos y con los desechos de tus alimentos hacer composta, estás ayudando tremendamente a nuestro planeta. Aprovechemos a todos los expertos que tenemos invitados en estos capítulos para que nos ayuden a hacer una guía de todo lo que podemos hacer desde nuestra casa. Al principio de la cuarentena empecé mi huerto porque quería tener algún tipo de hobby y ha sido una de las experiencias más padres que he podido hacer y les voy a decir por qué. Ver cómo poco a poco van creciendo los alimentos, cuidar de ellos, entender el ciclo, porque
llegan insectos, qué hacer con ellos y poquito a poquito ir creciendo con esta planta para mí ha sido una de las experiencias más chidas de reconexión con el planeta. Creo que creemos que es más complicado de lo que pensamos. La verdad, no se necesita mucho con que tengas un espacio. Yo no tengo jardín, entonces lo he hecho todo en cajas y ha estado increíble. Creo que ha sido lo que más me ha divertido de la cuarentena, pero también me ha ayudado a crear una conciencia sobre toda la cadena alimenticia y toda la energía y el espacio que se requiere para poder tener, deja tú todo el suministro de una semana de un solo día. Me encanta y me encantaría yo también empezar a ver si con esto que dice Jocelyn Amaya, ecofeminista, ahora sí me animo porque me encantó. Hacer composta es como reciclar los residuos orgánicos y también es imitar a la naturaleza porque somos el único ser vivo que no hace este ciclo de regresarle a la tierra lo que necesita para crecer nuestro alimento. Nosotros rompemos con ese ciclo y terminan nuestros residuos en el mar, entre la vida de animales, etc. Entonces, realmente lo que podemos hacer con los residuos orgánicos es reintegrarlos a la tierra haciendo composta y es un proceso muy bonito en el que también, al menos para mí, fue como una reconexión con la tierra. Y esa misma composta, esa misma tierra, la composta la puedes comenzar a utilizar para crecer tus propios alimentos en casa y no solo te estás asegurando de que tienes alimentos frescos, ya no pasó por tantos medios de transporte ni le inyectaron cosas para que lo tuvieras aquí y los nutrientes, bueno, también es otro gran beneficio. Lo interesante de esto que dice Yoseli son todos los ciclos de la naturaleza. Todo nace, crece, se reproduce y muere y lo mismo pasa con las plantas. Ahorita en la composta, yo no he hecho mi propia composta, pero he podido ver con la de Ash cómo es mucho más palpable un ciclo así. Entonces, en realidad nos damos cuenta que con el paso del tiempo todo esto se va degradando. ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestros residuos y nuestros desechos? Bueno, vamos a escucharlo de Lisette y Alejandra de Colana. Dentro de los residuos, de todo lo que generamos, casi la mitad, al menos aquí en México, en otros países puede ser que sea un poquito menos, pero casi siempre está entre el 40 y el 60% de los residuos son orgánicos. Entonces es lo que más vas a tener en tu casa, siempre. ¿Qué puedes hacer con una composta? Pues básicamente reintegrar estos residuos a la naturaleza. ¿Por qué? Porque como les decíamos, cuando tú tiras tu basura, porque sí es basura, porque va revuelta, toda al camión, hay muy pocos lugares, al menos aquí en México, que tienen un sistema que va a hacer que esos residuos orgánicos se reintegren a la naturaleza. ¿Qué va a pasar? La verdad es que se van a enterrar junto con todo lo demás en un relleno sanitario. Esto pues genera un montón de problemas. A la gente le gusta mucho como creer que cuando algo es orgánico no hay problema. O algo es biodegradable, pues no hay problema porque se va a deshacer y se va a reintegrar a la naturaleza. La verdad es que si tú no procuras que esos residuos estén en una composta, por ejemplo, en tu casa, no se van a deshacer se van a deshacer en un relleno sanitario, pero no se van a aprovechar, se van a quedar ahí enterrados con todo lo demás. Entonces, los beneficios que yo les podría decir que tiene hacer una composta tú en tu casita es, uno, que vas a reducir casi a la mitad la cantidad de residuos que estás sacando de tu casa. La segunda es que estás ayudando a que esos residuos, cuando lleguen a un relleno sanitario, no estén generando gases de efecto invernadero, que obviamente aportan a que se ponga peor el tema del cambio climático. Y la tercera es que pues te estás generando un abono para ti, ¿no? Te estás generando un beneficio y es súper padre, es súper entretenido. Es a veces, como todo lo que uno empieza de cero, es un poco frustrante porque no te sale, pero aprendes un montón y creo que te ayuda mucho a conectar como con la parte de la naturaleza, ¿no? Y entender que creo que la composta te da esta visión de que lo que tú creías que ibas a tirar y que se iba a ir a la basura y que ya no servía, se vuelve tierra. Y eso es como, al menos para los humanos, nos es muy revelador porque no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a desechar, no a reintegrar. Otra de las cosas y la más importante de la que tendríamos que hablar, si vamos a hablar de cambios en nuestros hábitos, es cómo nos alimentamos. Durante muchos años, al menos yo, no escuchaba nada acerca del impacto que tenía lo que yo consumía del mundo animal. Y poco a poco me he ido educando y me he dado cuenta que el mayor
cambio individual que podemos hacer desde nuestro lugar es reducir o erradicar el consumo animal o el consumo de carne o de pollo. Entonces, creo que es algo que no se tiene que hacer de tajo. En mi caso, primero fue un día sin productos animales, después fue 2 días a la semana, después fue toda la semana. Ahorita por lo menos ya no como carne ni pollo en mi caso y ya prácticamente no consumo lácteos, pero creo que se puede llegar a hacer. Claro, y creo que cada vez hay más alternativas. Al principio no podías comer todo lo que te gustaba sin productos animales. Creo que la gente se ha puesto demasiado creativa y ya hay quesos veganos, hay pizzas veganas y demás. Entonces creo que también es una forma muy fácil de ayudar. A mí ha sido la que más fácil se me ha hecho porque creo que es un cambio que puedes hacer, como tú dijiste, gradualmente, pero que también que el impacto es enorme. Y que reduce muchísimo el uso de agua y el uso de energía. Totalmente. Hay un dato que a mí de verdad me sorprendió cuando lo dijeron en cuanto al consumo de carne. Lo comparte Cristina Ayala, la doctora en sostenibilidad. Si tú reduces tu consumo de carne y solo los lunes, por poner un ejemplo, puede ser cualquier día, solo un día a la semana, no comes carne en todo el día, con eso estarías ahorrando suficiente energía para cargar tu celular cerca de 6 meses. Si tú no te comes una hamburguesa, con eso ahorrarías suficiente agua como para bañarte un mes. O sea, es muchísimo. O sea, es más importante eso que muchas veces esas acciones chiquititas de entonces me voy a bañar en 5 minutos, ¿no? Ahora, hay otra cosa también. Los mexicanos en promedio producimos 1.2 kilos de basura al día. O sea, significa que cuántos kilos de basura al año son por la cantidad de años que vive una persona. O sea, tenemos que reducir eso al máximo. Es muchísima la cantidad de agua que se necesita para que todos los días podamos tener carne. Un ejemplo que a mí la verdad se me hizo increíble es que para un kilo de ternera, para que tú puedas tener un kilo de ternera en tu mesa, se necesitan 15,400 litros de agua. Y algo que también me parece súper importante hablar y entender es de dónde viene nuestra comida, cómo se transporta, qué recursos se requieren, cómo llega a mi plato al final del día. Quien nos lo explica claramente es Yana Navar, ingeniera ambiental. Ok, tocas un tema bien importante, porque siempre este es el debate, ¿no? Si me debo de volver vegana o vegetariana para salvar al mundo. Y pues la respuesta es no. Esto yo lo digo desde mi perspectiva y desde lo que he trabajado. El problema con los alimentos es la forma en la que se producen. Tenemos ahorita un sistema actual que produce los alimentos de forma intensiva por la demanda de crecimiento poblacional y que a todo el mundo le tiene que llegar alimentos de alguna otra manera. Entonces, esta forma de ahorita como vienen los alimentos, pues necesita muchísimos pesticidas, fertilizantes, químicos para que pueda crecer rápido y pues distribuirlos a otros lugares. Y que pues, ¿qué pasa con esto? Que ahí va el desmonte de miles de hectáreas de bosques y luego el uso de también miles de litros de agua y ni se diga también de las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Entonces aquí yo creo que el consejo más práctico que uno puede seguir para llevar una dieta sustentable es conocer de dónde provienen tus alimentos. Y esto puede ser un poco difícil, pero siempre hay información. Es empezar a leer las etiquetas de lo que vas a comprar, ver de qué país viene y ahí ir entendiendo el contexto en el que se fue desarrollado. También otra cosa importantísima es comprar local. O sea, entre menos tengas que tú comprar tu alimento de otro país, menos huella vas a generar en todos los sentidos. Entonces también otra forma que sirve para ir conociendo de dónde vienen tus alimentos es platicar con la gente que los produce. Si vas a un tianguis, pues puedes fácilmente hablar con la gente que te los está vendiendo y además de que creas comunidad, pues empiezas a platicar, oye, ¿y cómo fue la producción de este alimento? No, pues fíjate que fue acá, fue en esta tierra, mi sobrina lo plantó, entonces ya vas conociendo el origen. Y también el comer por temporadas. Estamos muy acostumbrados a que todo el año tenemos todos los alimentos que queremos. O sea, si yo quiero ahorita un mango en diciembre, hay lugares donde lo puedo obtener. Y eso también implica pues más consumo de recursos, más pesticidas. Y estamos
pues alterando los ciclos naturales que tienen los alimentos en su forma de producción y de crecimiento natural. Ok, entonces vamos a recapitular las diferentes actividades, el hecho de empezar nuestro propio huerto y acompañarlo, hacer composta, reducir nuestro consumo animal, empezarnos a cuestionar de dónde vienen todas estas cosas, ver nuestros hábitos en nuestra rutina diaria. Todas estas cosas que hemos ido compartiendo, si empezamos a analizarlas y a cambiar, como dijimos, no tiene que ser cambiarlo todo y de la noche a la mañana, pero si nos empezamos a comprometer con pequeños cambios y ya que lo hagamos un hábito, vamos con el que sigue y vamos con el que sigue, de verdad es donde empezamos a ver verdaderas diferencias. Creo que a lo que yo más los quiero invitar es a mantenernos informados, a saber y a investigar de dónde vienen sus productos, qué tipo de rutina podrían cambiar, qué tipo de carne estamos consumiendo y cuántos litros de agua se necesita, y que cada una de nuestras decisiones sea un reflejo de esta información que sabemos. Hay muchísimas cosas en internet, muchísima información, y creo que nos puede ayudar muchísimo a todos a que constantemente estamos informados. Lo importante aquí es empezar. Es tener esta iniciativa, tener esta curiosidad y animarnos, como les decía hace rato, a hacer aunque sea un cambio a la vez. A veces creemos que la idea de cambiar el planeta o de salvar al planeta es como este gran cambio que va a suceder allá afuera y se nos olvida el poder que existe en cada uno de nosotros y de nosotras para generar verdaderamente un cambio. Creo que a veces tenemos que entender que no lo vamos a hacer perfecto, que probablemente vayamos aprendiendo sobre la marcha porque nadie somos expertos en este tema. Bueno, los que nos acompañan como expertos, sí, pero los que estamos aprendiendo y queriendo poner nuestro granito de arena, es importante que entendamos que poco a poco se van a ir viendo reflejados estos cambios, que no estamos aquí para educar a nadie, pero ni calificar a nadie, pero sí para hacer cambios, y a veces cuando tenemos un cambio en nosotros, se ve impactado en nuestro entorno y después se ve impactada en nuestra sociedad. Pero los cambios empiezan por nosotros mismos. Esa es la invitación de hoy. Visiten sus hábitos diarios, visiten sus rutinas y vean desde su casa qué pueden hacer, porque lo de adentro importa. Gracias, nos vemos la próxima semana.